Hola, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos. Vamos a ver ahora un ejemplo de una tabla de frecuencias, una distribución de frecuencias con ejemplos, un ejemplo cualitativo, es decir, donde vamos a tener categoría, tenemos 40 pacientes y el tipo de sangre, aquí podemos ver, y las fórmulas que vamos a utilizar va a ser contar sí y suma, que eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Aquí yo ya me tomé la libertad de escribir los títulos de las columnas, lo que tenemos que estar calculando: clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y porcentual acumulada. Bien, bueno, entonces vamos a empezar a darle formato. Por lo general se escribe en una celda, y si el texto está más grande que la celda, pues Excel pues nada más simple y sencillamente lo va poniendo, no se fija mucho en el formato, es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Pues seleccionamos las celdas, nos vamos acá en la parte de arriba donde dice ajustar texto, le damos clic y ya tenemos ahí el texto ajustado. Podemos ver aquí me faltó una celda, entonces ya todas las demás están acomodadas. Bueno, nos vamos ahí en la celda que nos faltó, le damos a ajustar texto y si se fijan ya está ahí las celdas, ya se ve todo el contenido. Aquí en una celda nos fijamos, la A está separada, pues es nada más cuestión de seleccionar la celda. Ahí pueden ver, me pongo en la mitad de la columna, cambia el mouse, pasa de una cruz, la flecha, a la flecha que nos indica que se pueden mover las columnas, ahí también para que quede acumulada. Y aquí frecuencia porcentual, frecuencia relativa igual. Bien, ahí ya lo tenemos. Cerramos un poquito aquí para que se vea mejor. Bien, seleccionamos, vamos a seleccionar lo que es el gris, en negritas, los bordes de las celdas, aquí dibujar todos los bordes y que esté centrado, ¿no? Entonces, bueno, ya cambia mucho lo que es la presentación, va cambiando. Bien, vamos a empezar. Tenemos el tipo de sangre 40 pacientes. Tenemos el tipo de sangre A, el B, el AB y el O. Vamos a copiar y a pegar. Aquí siempre es bueno asegurarse. Le ponemos control copy, control V, control C y control V chica. Ahorita vamos a ver cuáles son. Para copiar y pegar, damos control C. Ya cuando se selecciona, ahí está la celda. Si está en un recuadro donde con una línea punteada que se mueve, nos vamos donde la queremos copiar y ponemos control V chica o V. Ahí este ya nos es A. Igual seleccionamos, bueno, nos falta el B, el AB y el O. Podemos seleccionar todo ese rango de celdas. Si damos clic con el botón derecho, nos aparecen un menú contextual. Seleccionamos copiar. Nos vamos a la celda donde queremos empezar y le podemos dar, ya sea con el menú derecho, donde dice pegar, donde dice P. Entonces ahí ya se selecciona, si se fijan, y ahí ya se pegaron las celdas. Entonces, bien, ya que tenemos aquí las celdas, ¿por qué lo hacemos así? Para asegurarnos que Excel va a estar contando lo que está en la base de datos. Un error muy grave en Excel es cuando hay espacios en una base de datos, cuando no está depurada, y eso puede traer cálculos erróneos. Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues es el conteo de cuánto de cada una de las clases que se encuentran en nuestra base de datos. Es decir, cuántos pacientes tienen tipo de sangre A. Clase, vamos a ponerle categoría y entre paréntesis para tipo de referencia, tipo de sangre. Si se fijan, ahí ya no se alcanza a ver el tipo de sangre, es cuestión de abrir tantito la fila y ya se ve. Entonces, bien, vamos a empezar a contar. Vamos a utilizar la fórmula contar sí. Una forma de poner las fórmulas en Excel es a través, nos vamos en la celda donde queremos el resultado. Aquí donde dice f de x es insertar función, le damos clic y ahí Excel ya nos aparece qué función queremos poner. Si nosotros ahí aparece contar sí, obviamente, porque son usadas recientemente, pero yo le puedo poner, dame la función, una función que diga contar, y ya me está sacando todas las opciones. Vamos a usar contar sí, es cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Perfecto, esa es la que queremos. Le damos clic en aceptar
y ya nos dice cuál es la fórmula, contar sí, y los criterios o argumentos de la función. Donde dice rango es donde es el rango donde que se desea contar el número de celdas. Es decir, ¿dónde está mi base de datos? ¿Dónde está localizada? Está en este rango. Entonces yo lo selecciono. Y si se fijan ya dice de A2, que es esta celda, hasta E9. Ya tengo ahí el rango seleccionado. Y el criterio es donde yo le voy a estar diciendo a Excel, de todo ese recuadro que tenemos, yo quiero que me cuentes todos los que son del tipo A. Si se fijan, aquí Excel en rango podemos ver ya tiene identificados los datos. El criterio ya sabe que es A, aparece entre comillas porque es texto y ya nos está arrojando un dato. Aquí nos dice el resultado de la fórmula es igual a 7. Clic en aceptar y me da 7. Si se fijan, tengo 7 pacientes que tienen tipo de sangre A. Otra manera de poner la fórmula, ya vimos con el de función, es si ya es el nombre de la fórmula, le damos clic a igual. Podemos escribir nosotros la función contar.si. Si se fijan, ahí es donde nosotros nos va saliendo la fórmula, nos va apareciendo ahí un pequeño acordeón para que es como una guía. Entonces ahí tenemos contar sí, ponemos perdón el paréntesis y ya nos sale lo que es el rango y el criterio. Igual aquí vamos a seleccionar nuestro rango. Si se fijan ya lo está seleccionando aquí, como no estamos utilizando el cuadro de la función, bueno, ya Excel nos está diciendo, ah, bueno, está en azul el rango que tú estás seleccionando, eso ayuda mucho. Y le damos coma, criterio, bueno, ¿qué criterio queremos? Queremos el criterio de la celda A14, que es donde está B. Cerramos el paréntesis y ahí está. A lo mejor ahí no se nota mucho por cómo estaba la fórmula y como estaba pegado a la celda A, entonces era el problema. Bien, vamos a seguir con el clase, el tipo de sangre AB. Hacemos igual, le vamos a poner si quieren con función. Contar si ya como lo usé recientemente, Excel dice es esa, contar si las usé recientemente, le damos clic en aceptar. Rango igual lo podemos seleccionar. Hay otra forma más sencilla ahorita de seleccionar el rango y de arrastrar una fórmula, pero esa la veremos en otro tutorial. Criterio, ¿cuáles quiero que me cuente? Todos los que son AB, me dice que son 6. Perfecto. Y por último vamos con el tipo de sangre O. Le damos contar sí. Inclusive aquí podemos seleccionar contar sí. Le damos clic con Tab, que está arriba del bloqueo de mayúsculas, del Caps Lock que le llaman. Clic en Tab y ya nos aparece la fórmula en sí. El rango lo seleccionamos. Le damos clic a criterio y seleccionamos nuestra celda A16, que es donde está el valor de O, y me da 15. ¿Cómo sé que estoy bien si yo tengo mi base de datos de 40 pacientes? Bueno, le doy clic aquí en autosuma y ya de manera automática ya Excel me calcula una suma, ¿sí? De los números que estén más cerca y me selecciona el rango. Suma de B13 a B16 debe ser 40. Perfecto, eso quiere decir que vamos bien. Aquí vamos a ponerlo en gris para decir que es parte de lo que vamos nosotros viendo, cómo vamos avanzando y vemos que está bien, vamos bien con el ejercicio. Ahora, vamos a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ir sumando cómo se van conforme las categorías, cuál es el número de pacientes que se van acumulando, como su nombre lo dice. El primer dato es 7, le damos el botón de más, que indica la fórmula, y ya le decimos, bueno, el valor es B13, le damos Enter y ya nos pone el mismo dato. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer aquí la frecuencia absoluta acumulada del tipo de sangre B? Tenemos que sumar 7 más 12. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo, le ponemos más 7, indicamos la celda de arriba, más la celda que está al lado. Entonces, si se fija, Excel está tomando las referencias que son C13 y B14. Le damos a Enter y nos da 19. Entonces, ahí ya vemos que vamos avanzando, ya 7 más 12 me da 19. Ahora bien, ya que tenemos aquí las fórmulas, Excel nos dice, tiene una opción para que vaya calculando automáticamente siguiendo los mismos pasos de la fórmula que está establecida.
¿Esto cómo se hace? Seleccionamos aquí la celda, si se fijan aparece en un recuadro verde y aquí hay un cuadro, en la celda está con un borde de color verde, donde en la parte inferior derecha tenemos un cuadrado ahí verde, seleccionamos y si se fijan cambia el cursor a una cruz, aplastamos, damos clic al botón izquierdo y nos dice en la parte inferior de la pantalla, dice arrastre hacia afuera para extender o rellenar hacia adentro para borrar y vamos arrastrando la fórmula y ya Excel nos está contando de manera automática. Aquí si se fijan era C13 más B14. Aquí donde dice 25 me está sumando 19 más 6, ya me da 25. Aquí donde dice 40 es 25 más 15, ya me está dando 40. Entonces, si vemos, este es igual a la suma de la frecuencia absoluta, quiere decir que vamos bien en nuestro cálculo. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ¿qué significa? Es dividir la frecuencia absoluta de mi categoría entre el total de mis datos. Eso lo podemos hacer en Excel. Aquí vamos a usar vamos a hacer las relaciones, vamos a fijar un valor, vamos a ponerle igual, seleccionamos que es la división, como dicen es una frecuencia relativa, es el valor de la categoría 7 entre, que es diagonal, el total de mis datos que son 40. Aquí yo ya tengo la suma. Si nosotros apretamos F4, una vez, se fijan aparece el signo de pesos en ambos lados de la celda. Eso quiere decir que es una referencia absoluta, es decir, ese valor no se va a mover si arrastramos nosotros la celda. Esto es muy útil cuando se hacen grande cantidad de operaciones, ya que nos ayuda al proceso. Le damos Enter y ya nos dice que es .175. Como vimos, vamos a correr la fórmula. Tenemos la celda seleccionada, tenemos el cuadradito ahí verde en la parte inferior derecha. Lo seleccionamos, se pone la cruz ahí en la cruz negra, bajamos total hasta la última línea y lo va a calcular. ¿Qué es lo que pasa si se fijan? Aquí donde está nuestra fórmula, B17, aquí sigue siendo B17, aquí sigue siendo B17, es decir, no se está moviendo del valor del total. Entonces ya con eso tenemos la frecuencia relativa. Si yo no hubiera puesto el símbolo de pesos, vamos a hacer el ejercicio, vamos a poner B17, y hubiera arrastrado yo la fórmula, vean cómo cambia el resultado. Me sale división entre 0, ¿por qué? Porque Excel está recorriendo el mismo número de celdas y me dice, pues, si la anterior fue B17 y te recorriste una celda para abajo, entonces tengo que dividir entre B18. Y la que sigue dice, pues te recorriste otra celda para abajo, tengo que dividir entre B19 y la última va a ser entre B20. Para evitar eso es que utilizamos fijamos el valor. Entonces seleccionamos B17 ahí, damos clic en F4 y ya nos da el signo de pesos. Arrastramos la fórmula y si se fijan ya cambia porque el B17 no se mueve. Frecuencia porcentual. ¿Qué nos dice la frecuencia porcentual? Bueno, aquí es multiplicar por 100 la frecuencia relativa. Es una operación muy simple en Excel. Le damos igual, seleccionamos la celda y le ponemos por 100. Ponemos el dato de forma manual, damos Enter y ya nos está dando en porcentaje cuánto es 17.5. Igual arrastramos nuestra fórmula. 0.3 por 100 me da 30. Si se fijan, aquí en Excel aparece la relación de la celda, cómo está relacionada, que es de 14. Igual 0.15 por 100, si se fijan es la celda de 15. Si le doy yo doble clic a la celda, pues me dice, oye, estás tomando estas fórmulas y pone en azul las celdas que están involucradas en la fórmula. Y bueno, aquí le damos clic en para que no cuente. Y tenemos en el punto 375%, me da 37.5. Bien. Ahí tenemos la frecuencia porcentual. Vamos con la frecuencia porcentual acumulada. Es similar a lo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Nos posicionamos ahí, le damos igual. Primero es esa celda, no puedo sumar la anterior porque obviamente no tengo ningún dato. Es el primero que tengo, es 17.5. Le damos igual, que me sume la celda de arriba, el dato anterior, más la frecuencia porcentual de esa categoría, que es 30, y me da 47.5.
Si yo arrastro igual los datos, aquí ya saben en el cuadrito verde, arrastro la fórmula, acuérdense dando clic en el botón izquierdo del mouse, arrastro la fórmula y al final me da el 100%, es decir, están todos mis datos. Pues aquí nada más ya es cuestión de formato. Y bueno, ahí ya podemos ver que, por ejemplo, aquí frecuencia porcentual, se puede observar que si yo selecciono que el tipo de sangre A y el O, ahí está más del 50% de mi población, ya que es el 37 y el 17, estamos hablando de un 54%, 55%. Obviamente, pues ya tenemos ahí más del 50% de la población y depende mucho del análisis de frecuencias, de la interpretación que haga la persona que está realizando o que conoce del tema. Esa es la ventaja de este análisis y es el alcance que puede tener. La ventaja cuando se hace todo con fórmulas es que ya se puede tener una plantilla, un formato, donde por ejemplo si yo tuviera 10 personas, 10 pacientes que tienen el tipo de sangre B, si se fijan cambio 10 y todo va a cambiar de manera automática. ¿Por qué? Porque ya todo está relacionado, son 38, aquí hay 38, entonces ya se pueden hacer capturas manuales y si se fijan van cambiando los datos. Ya no tengo que repetir otra vez el proceso. ¿Por qué? Porque todo lo hice con las fórmulas. Esa es una de las ventajas de Excel. Y aparte de que es un software que se encuentra en casi todas las computadoras. Pues bueno, ese es parte del ejemplo de distribuciones de frecuencia con datos cualitativos. Suscríbanse al canal y no se olviden de darle like al video. Muchas gracias y nos estamos viendo en otro tutorial.